En 2022, Sherry Morrison tenía 68 años y una manera de caminar que siempre parecía pedir permiso, como si el mundo le quedara un poco grande aunque lo hubiera construido con sus propias manos. Era viuda, de cabello gris recogido en un moño apretado y ropa sencilla elegida por costumbre, no por falta de dinero. Un abrigo beige con las mangas apenas brillando del uso, zapatos bajos cómodos, un bolso de cuero gastado en las esquinas. Vivía sin ostentación, casi como una decisión moral, porque para ella el carácter pesaba más que cualquier etiqueta. Lo que casi nadie sabía y lo que ella jamás anunciaba era que era la fundadora y CEO de Meridian Technologies, una corporación levantada por ella en 35 años, con miles de empleados y contratos que podían cambiar el pulso de una ciudad entera. Y justamente esa discreción, ese parecer una más, fue lo que hizo que su propia familia la mirara como si fuera alguien menor, alguien decorativo, alguien que podía sentarse en cualquier esquina sin que importara. El cumpleaños número 5 de su nieto Tommy llegó con invitación bonita, letras doradas y un tono de noche especial. Pero cuando Sherry entró al restaurante entendió que aquello no era una reunión familiar, era una vitrina social. Había una mesa larga con arreglos exagerados, copas que sonaban como campanitas, gente con perfumes caros que dejaban una estela pesada en el aire, y risas altas de quienes se sienten dueños del lugar. Saria, la nuera, se movía como si estuviera en una alfombra roja, vestido llamativo, uñas impecables, sonrisa perfecta que no llegaba a los ojos. Sherry fue saludada con ese tipo de cortesía que corta, una mirada rápida de arriba abajo, como quien evalúa si alguien combina con el ambiente. Y antes incluso de sentarse ya la fueron empujando hacia un rincón de la mesa, lejos de Tommy, lejos del centro, como si su presencia fuera un detalle incómodo. Sherry no dijo nada. Tragó la incomodidad como había tragado tantas cosas en la vida, tratando de no arruinar la noche de su nieto, sin imaginar que esa noche la iba a partir por dentro. Cuando Zaria soltó la primera broma en voz alta, fue como si hubiera encendido una luz sobre Sherry para que todos la miraran con condescendencia. Comentó con risa dulce que era admirable que una mujer de esa edad todavía trabajara con limpieza, como si la única forma de explicar su sencillez fuera rebajarla. Algunas personas rieron, otras solo sonrieron por reflejo, y Sherry sintió el calor subirle al rostro, no de vergüenza por ella, sino por la crueldad gratuita. La sentaron junto a gente que no le preguntó ni su nombre, como si fuera invisible, y cada vez que intentaba mirar a Tommy, alguien se interponía, alguien lo distraía, alguien lo alejaba. Si alguna vez te sentiste fuera de lugar en un sitio donde creías que pertenecías, deja en los comentarios desde dónde estás leyendo o escuchando esto, porque esa sensación, cuando te la provoca tu propia familia, tiene un peso que no se olvida. El golpe final no vino con gritos, sino con una frase dicha con calma, como si fuera algo normal. En un momento en que Sherry se levantó apenas para acercarse a Tommy y entregarle el regalo, Saria apareció a su lado, le tocó el antebrazo con dedos fríos y dijo que no era apropiado que ella estuviera allí, que estaba alterando el ambiente. Y lo peor fue que lo dijo delante de todos, como quien expulsa a alguien de un club exclusivo. Luego llamó a seguridad del restaurante, no porque Sherry hubiera hecho nada, sino para humillarla con espectáculo. Ella no pertenece a una mesa de gente decente.
Sherry buscó a Marcus con los ojos, esperando, aunque fuera una palabra, un gesto, una mínima defensa. Pero él se quedó quieto, tragando saliva, mirando a otra parte como si así pudiera desaparecer. En ese instante, Sherry no sintió rabia primero. Sintió algo más triste, la certeza helada de que su propio hijo había elegido la comodidad de su esposa por encima de la dignidad de su madre, y que esa elección iba a cambiar todo. La noche terminó para Sherry en la acera, con el sonido amortiguado del restaurante detrás de ella y el aire frío batiendo contra su rostro como un despertar brusco. No lloró en ese momento. Su cuerpo parecía no saber cómo reaccionar. Caminó despacio hasta el auto con el regalo del nieto aún en las manos, envuelto en un papel que ahora parecía ridículo. Sentada al volante, tardó varios minutos en encender el motor, no por debilidad física, sino porque su mente repasaba cada gesto, cada risa, cada silencio incómodo. El que más dolía no era el de Zarya, sino el de Marcus. Sherry había pasado décadas protegiendo a otros de decisiones difíciles, tomando golpes para que los demás no tuvieran que tomarlos. Y esa noche entendió algo devastador. Había criado a un hijo brillante para el mundo, pero frágil frente a la crueldad doméstica. Esa constatación pesó más que la humillación pública, porque no tenía aplausos ni testigos, solo una soledad muy concreta. A la mañana siguiente, Sherry se levantó temprano, como siempre. Hizo café en silencio, miró por la ventana unos segundos más de lo habitual y luego se puso el mismo abrigo beige del día anterior. No era un gesto de orgullo, sino de coherencia. Ella no necesitaba cambiar para demostrar nada. Al llegar a Meridian Technologies, atravesó el lobby sin que casi nadie la notara, saludando con la cabeza a los empleados de limpieza, a los guardias, a las recepcionistas que sí sabían quién era, pero respetaban su bajo perfil. En su oficina pidió un informe completo del área de marketing, específicamente del equipo liderado por Zarya. No había rabia en la solicitud, sino una calma fría, quirúrgica. Sherry sabía separar lo personal de lo profesional, pero también sabía que el carácter no se pone ni se quita como un abrigo. Y cuando empezó a leer los reportes, las denuncias internas, las notas de recursos humanos cuidadosamente archivadas y nunca resueltas, entendió que lo que había vivido en ese restaurante no había sido una excepción, había sido un patrón. Los documentos que Sherry leyó esa mañana no gritaban, susurraban, eran correos escritos con cuidado, evaluaciones con palabras elegidas para no sonar acusatorias, solicitudes de transferencia firmadas por empleados mayores que pedían un ambiente más adecuado a su etapa de vida. Entre líneas, el patrón se volvía evidente. Zarya tenía una obsesión clara por jerarquías invisibles. Trataba con desdén a quienes no consideraba proyectables. Relegaba a empleados veteranos a tareas irrelevantes. Usaba expresiones como dinámicos y energía joven como armas suaves para empujar a otros hacia la salida. Había bromas registradas como comentarios desafortunados, reuniones donde ridiculizaba ideas por venir de personas que ya no entendían el mercado y una rotación anormalmente alta en su equipo. Sherry cerró el informe con lentitud. No estaba sorprendida, estaba decepcionada de una forma profunda, casi académica, porque entendía ese tipo de violencia. No deja moretones visibles, pero destruye trayectorias enteras en silencio. Durante varios días, Sherry no tomó ninguna decisión visible. Siguió con su rutina, asistió a reuniones, firmó contratos,
Escuchó presentaciones. Desde fuera nada parecía distinto, pero internamente estaba trazando un camino que no buscaba castigo inmediato, sino exposición. Para ella, despedir a Zarya de forma fulminante habría sido fácil y hasta justificado. Pero Sherry había aprendido algo en décadas de liderazgo. Hay personas que no cambian cuando pierden poder, sino cuando entienden qué significa no tenerlo. Fue así como aprobó un programa piloto, presentado de manera neutral como reestructuración operativa transversal. Zarya fue transferida temporalmente a la cafetería corporativa, específicamente al área de lavado y apoyo general. No como humillación pública, no como venganza explícita, sino como experiencia de base. Y mientras los correos oficiales hablaban de aprendizaje organizacional, Sherry decidió observar desde lejos, sin revelar aún quién era, porque quería saber si, sin estatus, Zarya sabría ser humana. El primer día de Zarya en la cafetería fue observado desde muchos ángulos, aunque ella no lo supiera. Llegó con el mismo porte altivo, el cabello impecable y una expresión de fastidio mal disimulada, como si el uniforme gris fuera una ofensa personal. Desde el inicio dejó claro que no pensaba adaptarse. Preguntó cuánto duraría esa ridiculez, evitó el contacto visual con quienes le daban instrucciones y se quejó del olor a detergente como si fuera un castigo indigno. Sherry, desde una mesa discreta al fondo del comedor, la vio corregir a una mujer mayor por la forma de apilar platos, no para ayudar, sino para exhibir superioridad. La llamó lenta, anticuada, y comentó en voz alta que ese tipo de trabajo no requería pensar. Nadie respondió. El silencio era la respuesta habitual de quienes aprendieron a sobrevivir sin confrontar. Y en ese silencio, Sherry reconoció la misma crueldad que había sentido en el restaurante, ahora sin vestidos caros ni copas de cristal, pero igual de hiriente. Con el paso de las semanas, lejos de aprender, Zarya se volvió más amarga. Se refería a sus compañeros como mantenimiento, dinosaurs, los que no llegaron a nada, mezclando idiomas como si eso la hiciera superior. Ridiculizaba acentos, se burlaba de manos temblorosas y despreciaba a cualquiera que no respondiera con rapidez a sus órdenes improvisadas. Varias veces fue advertida por supervisores, y cada anotación sumaba peso a un expediente que ya no podía esconderse. Sherry observaba todo con una mezcla de tristeza y claridad. No había humildad en Zarya, solo orgullo herido. No existía aprendizaje cuando el corazón estaba cerrado. Fue entonces cuando decidió que la etapa de observación había terminado, porque a veces proteger a los demás implica dejar de esperar que alguien cambie y empezar a mostrarle exactamente quién es, sin disfraces ni excusas. La convocatoria llegó como cualquier otra reunión formal: asunto genérico, sala ejecutiva, horario preciso. Zarya entró al piso alto con el mismo paso seguro de siempre, convencida de que aquello era una formalidad más, quizá una evaluación de rutina. La sala estaba iluminada por ventanales amplios, con una mesa larga de madera clara y sillas que imponían respeto sin necesidad del lujo exagerado. Cuando Sherry ya estaba sentada en la cabecera, con las manos apoyadas una sobre la otra y la espalda recta, Zarya no la reconoció de inmediato. Pasaron unos segundos incómodos hasta que sus ojos se ajustaron a la escena. La señora del abrigo beige no estaba allí como invitada ni como observadora silenciosa. Estaba allí como quien decide. El silencio se volvió espeso.
Sherry no levantó la voz ni cambió el gesto, simplemente se presentó con su nombre completo y su cargo. En ese instante, el 110 mundo de Saraya se reordenó de golpe, como un edificio que descubre que los cimientos nunca fueron los que imaginaba. La reacción fue una mezcla desordenada de negación y teatro. Saraya habló rápido, se rió nerviosa, dijo que debía tratarse de una confusión, que aquello no podía ser personal. Cuando Sherry expuso los informes, las fechas, los comentarios textuales registrados por recursos humanos, el discurso cambió. Pasó a la victimización, a decir que había sido malinterpretada, que era una mujer exigente en un entorno competitivo. No hubo una sola disculpa real, ni una pausa para reflexionar sobre el daño causado. Sherry la escuchó completa, sin interrumpir, como quien deja que alguien se revele solo. Al final, con voz firme y serena, le ofreció dos caminos claros: permanecer en el sector operativo el tiempo necesario para aprender respeto y humildad, o presentar su renuncia con una referencia neutra. No era venganza, era consecuencia. Zarya eligió quedarse, no por aprendizaje, sino por orgullo, y en esa elección Sherry confirmó que el poder no siempre transforma, a veces solo deja ver con más nitidez quién es cada uno. La onda expansiva de esa reunión no se quedó dentro de Meridian. Llegó a la casa de Marcus como llegan las verdades incómodas, primero como rumores, luego como preguntas y finalmente como una confrontación inevitable. Marcus empezó a notar los cambios en Zarya antes de entenderlos. Llegaba tarde, hablaba con desprecio del trabajo, se quejaba de gente inútil, sin darse cuenta de que repetía exactamente las mismas palabras que habían herido a su madre. Cuando él preguntó, ella respondió con evasivas, diciendo que la empresa estaba jugando sucio, que había una persecución, que alguien quería darle una lección. Sherry no intervino de inmediato, esperó, porque sabía que, para que su hijo despertara, no bastaban acusaciones. Hacía falta evidencia, contexto y el choque emocional de ver el patrón completo. Y ese choque llegó una noche en Miss que Marcus, cansado de excusas, pidió ver los correos, los informes, las advertencias formales que Zarya había escondido. El enfrentamiento familiar fue tenso y silencioso, sin gritos teatrales. Sherry estuvo presente, sentada frente a ellos, con la misma postura serena de siempre. Marcus leyó, preguntó, volvió a leer. Cada documento era una pieza que encajaba con el recuerdo del restaurante, con la expulsión, con la humillación pública que él había permitido por miedo a incomodar a su esposa. La culpa se le fue marcando en la cara, no como una explosión, sino como un derrumbe lento. Por primera vez entendió que no había sido un episodio aislado ni una confusión social. Zarya no negó los hechos, los minimizó, los justificó, los envolvió en discursos de meritocracia vacía, y en ese momento Marcus vio algo que no había querido ver en años. No era solo su madre la que había sido dañada, sino muchas otras personas. Y él había sido cómplice por silencio. La ruptura no fue inmediata, pero fue irreversible. Después de aquella noche, la casa de Marcus se volvió un lugar denso, lleno de frases a medias y miradas esquivas. Zarya se movía como si todo fuera una injusticia personal, convencida de que el mundo había conspirado contra ella, mientras Marcus empezaba a cargar un peso nuevo, el de haber fallado como hijo y como hombre. Sherry no exigió nada, no levantó la voz ni reclamó disculpas.
Su silencio era distinto ahora. No era sumisión, era límite. Marcus comenzó a notar detalles que antes había ignorado. Cómo Zarya se burlaba de la gente en la calle, cómo hablaba del personal de servicio como si fueran objetos, cómo nunca mostraba culpa, solo enojo por haber sido expuesta. La decisión final llegó sin dramatismo. Una conversación corta, honesta y agotada, donde Marcus entendió que ya no podía seguir justificando lo injustificable. El matrimonio terminó no por un error puntual, sino por la acumulación de desprecio convertido en forma de vida. Zarya dejó la casa semanas después, arrastrando consigo la certeza de que no había aprendido nada. En la empresa, permaneció un tiempo más en el sector operativo, no por voluntad de cambio, sino por resistencia orgullosa, como si aguantar fuera una forma de ganar. Pero el ambiente la fue rechazando solo, sin complots ni castigos extras. Su incapacidad de ver al otro como igual la aisló de manera definitiva. Meses después, presentó su renuncia sin despedidas ni discursos, convencida de que había sido víctima de una vendetta, sin comprender que lo que había ocurrido era algo más simple y más duro. Su carácter había sido puesto bajo la luz. Sherry observó ese final sin satisfacción ni pena excesiva. Algunas personas no cambian, y aceptar eso también es una forma de madurez. Para ella, el foco ya no estaba en Zarya, sino en reparar lo que aún podía salvarse. La reconstrucción no fue inmediata ni cómoda. Marcus tuvo que reaprender a mirar a su madre sin el filtro de la costumbre ni del orgullo herido. Empezó con gestos pequeños, llamadas más largas, visitas sin prisa, preguntas que antes nunca había hecho. Sherry, por su parte, no se apresuró a perdonar. Entendía que el perdón verdadero no nace de la culpa, sino de la responsabilidad asumida. Con el tiempo, Marcus habló de sus miedos, de cómo había confundido paz con silencio, amor con evitar conflictos. Sherry escuchó sin interrumpir, como había escuchado a tantos empleados a lo largo de los años, sabiendo que sanar no es borrar lo ocurrido, sino colocarlo en su lugar correcto. El vínculo empezó a recomponerse cuando Marcus dejó de justificarse y empezó a cambiar conductas. No hubo grandes promesas, solo constancia, y para Sherry eso siempre había sido más valioso que cualquier disculpa elaborada. Recuperar a Tommy fue el paso más delicado. Sherry no quiso forzar encuentros ni reclamar derechos. Esperó a que las cosas se acomodaran con naturalidad. El primer día que el niño volvió a correr hacia ella sin que nadie lo apartara, Sherry sintió algo que no había sentido ni siquiera al firmar los contratos más importantes de su vida: alivio. Mientras lo abrazaba, pensó en cuántas personas, en cuántas familias, el poder había sido usado para separar en lugar de proteger. Si esta parte de la historia te hizo pensar en alguien que fue subestimado, ignorado o apartado injustamente, tal vez valga la pena compartirla, porque hay historias que necesitan circular para que otros se animen a poner límites. 6 meses después de aquella noche en el restaurante, Meridian Technologies ya no era exactamente la misma empresa. Sherry había iniciado cambios silenciosos pero profundos, de esos que no salen en comunicados de prensa. Reabrió expedientes olvidados, revisó evaluaciones hechas con prejuicio y restituyó trayectorias que habían sido dañadas por decisiones arbitrarias. Empleados mayores volvieron a ocupar posiciones de mentoría, no como gesto simbólico, sino porque su experiencia había sido desperdiciada durante años.
Se implementaron políticas claras contra el acoso etario y el desprecio jerárquico, con capacitaciones obligatorias que no hablaban de valores abstractos, sino de consecuencias reales. Sherry no lo hizo para limpiar su imagen ni para enviar mensajes indirectos a nadie. Lo hizo porque entendía algo esencial. Una empresa es el reflejo del carácter de quienes la dirigen, incluso cuando ese carácter se expresa en silencio. En paralelo, creó un fondo de becas para hijos y nietos de empleados antiguos, personas que habían sostenido la empresa cuando aún no tenía nombre ni prestigio. No hubo ceremonias grandilocuentes ni fotos posadas. Los anuncios llegaron por correo interno, escritos con un lenguaje sencillo, casi austero. Muchos empleados se sorprendieron al descubrir quién había impulsado esas medidas. Otros ya lo sabían, porque Sherry siempre había estado allí, caminando por los pasillos, saludando por nombre, escuchando sin apuro. Para ella, ese era el verdadero legado. No edificios ni cifras récord, sino una estructura donde nadie fuera tratado como descartable. Y aunque nunca lo dijo en voz alta, parte de esas decisiones nacieron de una herida personal que había aprendido a transformarse en responsabilidad colectiva. Con el paso de los meses, Sherry empezó a notar un cambio que no venía de afuera, sino de adentro. Ya no cargaba esa presión constante en el pecho que había aprendido a normalizar durante años. Entendió que había pasado gran parte de su vida sosteniendo estructuras familiares, laborales, emocionales, sin preguntarse quién la sostenía a ella. No se volvió desconfiada ni dura, se volvió más clara. Empezó a decir no sin explicaciones largas, a retirarse de conversaciones que olían a desprecio, a elegir con más cuidado dónde sentarse y con quién compartir el tiempo. No era una revancha tardía contra el mundo, sino una forma de respeto propio que había postergado demasiado. Y en esa claridad, Sherry descubrió algo inesperado. La tranquilidad no viene de ser aceptada en todas las mesas, sino de no mendigar lugar en ninguna. Marcus, por su parte, comenzó a reconstruirse desde un sitio incómodo pero honesto. Asistió a terapia, habló con amigos que había descuidado y enfrentó la vergüenza de reconocer que había fallado cuando más importaba. Su relación con Sherry se volvió más real, menos idealizada. Ya no la veía solo como la madre fuerte que siempre aguanta, sino como una mujer con límites, con cansancio, con derecho a ser cuidada. Las visitas con Tommy se volvieron parte de una nueva rutina. Tardes simples, juegos en el suelo, conversaciones sin teléfonos. Para Sherry, esos momentos no borraban el pasado, pero lo resignificaban, porque no se trataba de volver a lo que había sido, sino de construir algo distinto, con más conciencia y menos silencios impuestos. Con el tiempo, Sherry dejó de preguntarse si había hecho lo correcto, según estándares ajenos. Comprendió que muchas personas confunden poder con volumen, con presencia ruidosa, con la capacidad de humillar sin consecuencias. Ella había visto ese error repetirse demasiadas veces, tanto en salas de juntas como en mesas familiares. Para Sherry, el poder real siempre había sido otra cosa, la capacidad de proteger sin aplastar, de decidir sin exhibirse, de corregir sin destruir por placer. Aquella noche en el restaurante había sido dolorosa, sí, pero también había sido reveladora. Le mostró que incluso quienes más se benefician de su silencio pueden usarlo en su contra, y entender eso, aunque tarde, le permitió soltar una lealtad mal entendida que ya no le correspondía sostener.
Sherry también empezó a observar con más atención cómo la gente se comportaba cuando creía que nadie importante la estaba mirando, en los gestos pequeños, en la forma de hablarle a quien sirve el café, en cómo reaccionaban ante un no. Había aprendido, de la manera más cruda, que el carácter no se revela en los discursos, sino en los momentos donde no hay nada que ganar. Esa certeza se volvió una brújula nueva en su vida. Ya no necesitaba explicar quién era ni justificar por qué no encajaba en ciertos ambientes. Si alguien la subestimaba por su apariencia sencilla, lo tomaba como información valiosa, no como ofensa. Porque ahora sabía que no todas las mesas merecen compañía y no todos los rechazos son pérdidas. A veces, por la noche, Sherry recordaba el momento exacto en que fue invitada a retirarse del restaurante. No lo hacía con rencor, sino con una lucidez tranquila. Pensaba en lo fácil que había sido para otros decidir que ella no pertenecía, basándose solo en una apariencia que nunca contó la historia completa. Ese recuerdo ya no le dolía como antes. Se había transformado en una especie de ancla, algo que la mantenía consciente de quién era y de lo que jamás volvería a permitir. Sherry entendió que había pasado demasiados años confundiendo discreción con invisibilidad y que, aunque ella no necesitara ser vista para saber su valor, tampoco tenía por qué aceptar ser borrada. Esa comprensión fue, quizás, uno de los aprendizajes más profundos de toda su vida. También aceptó que no todas las historias terminan con arrepentimiento ajeno o redención completa. Zarya no volvió a pedir perdón, ni intentó comprender el daño causado. Y eso dejó de ser un problema para Sherry. Aprendió que la paz no siempre llega cuando el otro entiende, sino cuando uno deja de esperar que lo haga. Su enfoque estaba ahora en cuidar lo que sí había sobrevivido, su relación con Marcus, la risa de Tommy, el impacto positivo que podía seguir teniendo en la vida de personas que nunca ocuparían titulares, pero sí corazones. En ese punto, Sherry ya no necesitaba cerrar ciclos con discursos ni explicaciones. Algunos cierres se dan simplemente cuando uno sigue adelante sin mirar atrás con culpa. El día en que Sherry decidió celebrar su cumpleaños número 69, no hubo restaurante caro ni lista de invitados selectos. Fue en su casa, con una mesa sencilla, comida hecha por ella misma y la risa de Tommy llenando los espacios que antes ocupaba el silencio. Marcus llegó temprano, ayudó a poner los platos y, en un gesto que habría parecido pequeño para cualquiera, pero inmenso para Sherry, le pidió opinión antes de tomar una decisión importante de su vida. En ese instante, Sherry entendió que algo se había reparado de verdad. No era perfecto, no era mágico, pero era real. Había recuperado algo que ninguna empresa, ningún cargo, ni ningún reconocimiento público podía darle: respeto en el lugar donde más importaba. Y esa recuperación no vino de imponerse, sino de sostener límites con calma y coherencia. La historia de Sherry no terminó con aplausos ni titulares, sino con una certeza silenciosa que la acompañaría hasta el final de sus días. El poder real no está en humillar a quien parece más débil, sino en proteger sin necesidad de exhibirse. La dignidad no depende del estatus, de la ropa ni del asiento que te asignen, sino de no traicionarte para encajar. Y el carácter, ese que algunos confunden con ambición, siempre acaba revelando quién merece estar en la mesa y quién solo sabe ocuparla cuando nadie lo cuestiona. Sherry siguió viviendo como siempre, sencilla, discreta, firme. Pero ya no aceptó nunca más un lugar que no estuviera a la altura de su historia.